Bendiciones, mis hermanos. En este día vamos a continuar con nuestro estudio. Damos la bienvenida a nuestros hermanos en Facebook y en YouTube para que sigan escuchando las enseñanzas, sigamos siendo de motivación para su vida y pueda compartir estas enseñanzas también con otras personas, que es muy importante que llevemos el mensaje del Evangelio. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Estamos hablando de los sentidos. los sentidos. ¿Y en cuál estamos? Olfato. El olfato. Casi nosotros nunca le ponemos cuidado a esto, pero uno de los sentidos que más habla la Biblia y que nosotros utilizamos más es el olfato. Su merced puede dormir, pero el olfato sigue, porque usted sigue respirando. El que más se utiliza es ese. Y hay veces perdemos de vista lo que Dios quiere para nosotros, y hoy vamos a hacer un recorderis a través de la Biblia de esto, de lo que es el olfato a la luz de las Escrituras. Porque les he explicado varias cosas, pero quiero que usted lo entienda bien. El oler de Dios es un lenguaje de figuras. El oler de Dios, les he dicho que Dios no tiene manos, ni pies, ni oídos, ni ojos. Y eso les suena un poquito raro, porque Dios es espíritu y lo que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces su merced comienza a imaginarse, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo será? Les he dicho, cuando el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? Vamos a ir conociendo más de Dios. Siempre he dicho que para mí uno de los temas más difíciles de tratar, pues hasta que Él no se revele a nuestra vida, no podemos hablar de Dios. Algunos son maestros en divinidad y tienen su PhD, pero lo respeto. Pero a la luz de las Escrituras, conocerle es bastante complicado. Todas las religiones proceden, les decía, el oler de Dios, el que Dios huela. Cuando Noé sale del arca, manda una ofrenda al Señor, manda otra ofrenda, y luego manda una ofrenda al Señor y dice que esa ofrenda sube ante Él como incienso grato, y Dios huele esa ofrenda y dice, me gusta esa ofrenda. Y ahí es donde viene el pacto con Noé. El oler de Dios es un lenguaje de figuras. Una figura, para que usted me entienda, el hermano salió volando. Es una figura, o sea que se fue rápido, pero no que haya, o que tenga alas y haya salido físicamente volando. Figuras, en la Biblia hay muchas figuras. El pecado es representado por una figura, como una persona que viene y me agarra y me asfixia y no me deja caminar. Esas son las figuras. La Biblia tiene muchísimo lenguaje figurado. Todas las religiones proceden esencialmente de una misma fuente, y yo quiero que entendamos eso. Dios le dijo a Adán y Eva, primero crea al hombre, luego la mujer, y luego les da su bendición para que sean un hogar, sean una familia y tengan hijos. Cuando ellos entran en el plano de la desobediencia, el Señor dice, yo les voy a bendecir y les voy a dar un hijo que los va a redimir. Y desde ahí inicia la primer, llamémoslo así, doctrina de religión, o la doctrina que el hombre debe creer. Todas las religiones proceden esencialmente de una misma fuente. ¿De quiénes? De Adán y Eva, sí señor, nuestros primeros padres. Por lo tanto, hay muchas similitudes entre muchas religiones que se practican en todo el mundo. Todas las religiones creen en un Dios, creen en un Salvador, creen en una madre, tienen una familia divina. Todas las religiones. Y es importante que nosotros lo entendamos. Por eso nos confundimos. Pero si este cree esto y este cree esto, entonces decimos, si ellos creen lo mismo, estamos en lo mismo. Resulta que no es así.
Les decía, todas las religiones proceden esencialmente de una misma fuente. Por lo tanto, hay similitudes entre las muchas religiones que se practican en todo el mundo. Sucedió en la Torre de Babel. Sale Adán y Eva y les dice: cometimos pecado, Dios va a enviar un hijo, ese hijo nos va a redimir, nos va a ayudar, nos va a levantar. Entonces su primer hijo, que es Caín, dice Eva: por voluntad del Señor he adquirido varón. Por eso Caín significa adquisición. Y ahí comienzan ellos a esperar ese hijo que va a redimir. Hasta cuando en la época de Noé todos tienen la misma religión. Después de que Noé sale del arca con sus hijos, viene la distorsión. Y luego ya aparecemos en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, donde aparece un personaje llamado Nimrod, que él comienza a crear su propia religión y comienza a crear sus propias creencias y levanta una torre y dice: levantemos esta torre por si fuésemos esparcidos, pero aquí nos vamos a quedar. Y levantan la torre, y ahí es donde el Señor maravillosamente desciende y le confunde la lengua a todo el mundo. Ahí nacen las lenguas, lo que conocemos como el lenguaje, el inglés, el francés, lo que tú quieras, ahí nace. Pero como Nimrod les había ya montado una estructura religiosa, cada uno salió por sus diferentes lugares con esas creencias y cada uno fue adaptándole cosas. Sucedió en la Torre de Babel y utilizo el nombre de Jehová para que usted tenga un precedente, porque ya les voy a aclarar esto. Porque es el Señor nuestro Dios, pero como todo el mundo cree en el Señor nuestro Dios, pues no tienen una claridad de quién es el Señor nuestro Dios. Sucedió en la Torre de Babel y fue Jehová. Aparece en la Biblia, ¿no? El nombre de Jehová, pues es una composición del tetragramatón, que son las iniciales, el Yud, Hei, Vav, Hei, y de ahí pues le agregaron unas vocales como la J, la H y la W. Entonces alguien dijo: no, pues pongámosle vocales, porque el alfabeto hebreo original no tiene vocales, solo consonantes. Y el Yud, He, Vav, Hei es con lo que describen el nombre de Dios. Recuerden que Dios no tiene nombre. Amén. Dios no tiene nombre. La palabra Dios es un calificativo, es con lo que lo distinguimos. Dios no puede tener nombre porque la persona que tiene nombre fue porque alguien se lo colocó. Por eso el Padre es mayor que el Hijo y el Padre le pone el nombre al Hijo. Por eso el Padre es mayor. Como Dios no tiene nadie sobre él, pues no tiene nombre. Pero como Él se identifica con los hombres van colocándole un calificativo a nuestro amado Dios. Y fue Jehová quien hizo que sucediera esto, tanto como un juicio por rebelión, como para que la gente se dispersara y repoblara el mundo, porque el Señor les dijo: creced y multiplicaos, id por todo el mundo. Eso fue lo que el Señor dijo. Pero Nimrod dijo: no nos vamos a ir y vamos a crear acá una ciudad y vamos a crear una torre y vamos a hacer un templo y vamos a tener una sola religión. Y muchas de las personas, por eso tenemos que analizarnos a la luz de la Escritura, porque podemos predicar el Evangelio pero estar muy confundidos delante de Dios. Y yo puedo estar lucubrando ideas y estar hablando de un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Y todo tiene una razón en la Escritura para que nosotros lo entendamos. Dios no es como yo me lo imagino. No es así. Entonces les decía que toda esta confusión sucedió en la Torre de Babel y fue el Señor quien hizo que sucediera, tanto como un juicio para todos por rebelión, como para que la gente se dispersara y repoblara el mundo. Pero a partir de ese mismo incidente sucedió algo más de profunda importancia. El culto pervertido que estaba ocurriendo en la Torre de Babel, dirigido por Nimrod, cambió y se multiplicó y siguió por todos aquellos pueblos. Todos tienen una sagrada familia. Todos tienen un padre, una madre y un hijo. Hay un libro que se llama Babilonia, Misterios Religiosos, que habla de eso. Cuando su merced ve esos cuadros de la Sagrada Familia, ¿ha visto la Sagrada Familia? Y su merced dice María, José y Jesús. No, eso viene de muchísimos años atrás. Nimrod
Semiramis y Tamuz. Y todos traen esa tendencia, pero ya seguimos. Les decían, el culto pervertido que estaba ocurriendo en la Torre de Babel, dirigido por Nimrod. La Biblia dice que Nimrod fue poderoso cazador de almas de hombres, que era poderoso cazador, y él convencía a la gente. Bueno, hay un trasfondo histórico cultural de que en esa tierra habían muchas fieras. Entonces Nimrod se enfrentaba a las fieras, y al verlo que era un hombre tremendamente poderoso, la gente comenzó a creerle, y por eso se dejaron llevar. El hecho de que Dios haga milagros por mano de quien Él quiera, no quiere decir que ese que hizo el milagro es un servidor de Dios. ¿Estamos? Hay que mirar a través y a la luz de la Escritura si verdaderamente es un servidor de Dios. Importantísimo, porque hay milagreros por todo lado. Y usted, como ve el milagro, dice: este es un hombre de Dios. No, Dios utiliza y Dios lo permite. Tengo el testimonio de un hermano en la fe que su mamita tenía ciertos problemas en su vida. Fue a visitar una bruja, y la bruja le dijo: mire, yo no le tengo la respuesta, pero vaya allá a esta iglesia, esa iglesia cristiana, y allá de pronto le ayuden. Y la señora fue a la iglesia, conoce del Señor Jesús. ¿Y quién le evangelizó? Una bruja. Ahora, ojo, porque Dios utiliza el asna de Balaam para corregir aún a este adivino profeta. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Entonces, ese culto dirigido por Nimrod cambió y se multiplicó y siguió para todos los pueblos. A esos pueblos dispersos que ahora hablaban diferentes lenguas. Después del diluvio, la población mundial estaba formada únicamente por una familia. La familia de Noé. Noé, ¿por qué entra al arca? ¿O por qué es algo mejor? Porque halló gracia a los ojos del Señor. ¿Qué será hallar gracia? Porque era un hombre honesto, trabajador. ¿Por qué? ¿Qué será hallar gracia? El Señor dijo: vea, todos estos hombres están mal, pero no está como bien. Le voy a dar de mi favor. ¿Será eso? Noé tenía sus falencias. Porque creía en él. Sí, señora, sí, claro. Puso la confianza en el Señor. Cuando usted mira la línea genealógica, un familiar de Noé dice, cuando nace Noé, dice: este nos librará. De ahí la importancia de los nombres con nuestra familia. Este nos librará de estas aflicciones. Primero el Señor le da la promesa a este hombre para que la dé sobre su hijo. Y Noé, el Señor dice: entra a esa arca, ve con tu familia, no tienes nada en que me agrades, pero quiero mostrarte mi favor. Eso es gracia, porque si yo confundo la gracia en el antiguo y la gracia en el nuevo es diferente, me equivoqué de doctrina. Es la misma gracia. Es como el Señor en su gracia toma al pueblo de Israel y lo salva, pero antes de salvarlo dice: no voy a meter en este problema. Y el Señor mete al pueblo de Israel en ese problema y luego los lleva a Egipto, y de Egipto les dice: yo los voy a libertar. Y después de que los libera, entonces comienza lo que vamos a ver ahorita en el libro de Levítico, a enseñarles muchas cosas. Dios se comunica. Había una ilustración hace mucho tiempo, perdónenme. Dice: si una cantidad de hormigas va de camino al hocico de un oso hormiguero, ¿cómo haces tú para decirle a las hormigas que tengan cuidado? Tú eres un humano. ¿Cómo te comunicas con hormiga? Están muy callados. Y la ilustración dice
que no solo le trazó el camino a las hormigas, sino que él se convierte en hormiga y va y le dice a las hormigas el peligro que van a correr. Es lo mismo que hace el Señor. Se hace carne y viene y nos dice a nosotros el camino por donde estamos transitando que está mal. Y de ahí viene esa ilustración. Después del diluvio, la población mundial estaba formada únicamente por la familia de Noé. Y la familia conocía bien, y voy a utilizar nuevamente el nombre de Jehová. Poco utilizo el nombre de Jehová, sino el del Señor. Sino que Jehová es una figura representativa. Es una figura representativa para el pueblo de Israel. Y la familia conocía bien a Jehová, conocía bastante bien el programa de Dios, porque venía siendo comunicado desde Adán y Eva. Recuerden cómo se comunicó la escritura a través de los hombres o el mensaje de Dios por vía oral. Su abuelito nos contó esto y hay que seguir con esto. ¿Y quién le contó eso a mi abuelito? Pues el papá de él nos contó esto, y ahí viene la tradición oral. Me acuerdo que mi abuelo me decía esto y esto. Son frases que utilizamos. Por vía oral venía todo. Y toda esta gente comenzó a añadir sus propios pensamientos. Ojo, porque yo pienso que la Biblia es así y yo pienso que Dios es así, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No es lo que yo piense o lo que yo crea, es lo que la Biblia dice. Ojo, mis hermanos, porque nosotros aquí en la iglesia creemos, o aquí en el ministerio, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿o no? La suprema autoridad. Si es la palabra de Dios, amén, mi hermano, la suprema autoridad, ojalá lo entendiéramos. La suprema autoridad. Importante entenderlo. Comenzaron a añadir sus propios pensamientos y deseos que surgieron de su naturaleza humana pecaminosa. No, a Dios se puede adorar así. Sí, de verdad, sí, claro, eso no hay problema. Mientras no falten los diezmos y las ofrendas, adórenlo como usted quiera, porque aquí venimos detrás de esto. No, a Dios no se adora de cualquier manera, y no es como yo creo, y no es como yo pienso, y voy a jugar con la palabra de Él. No puedo. Es que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, esa frase se utiliza para que nosotros podamos hacer lo que se nos dé la gana, o la soberana voluntad, perdón. Y comenzaron a añadir sus propios pensamientos y sus deseos que surgieron de su naturaleza humana pecaminosa. Modificaron y tergiversaron significados y prácticas. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie, solo estoy hablando de la enseñanza del Señor. Pero cuando nuestra alabanza y nuestra adoración está sometida o sujeta a un show y no a adorar al Señor y a mi reflexión delante de Él, pues creo que me equivoqué. Me equivoqué. Si la idea de que el evangelio le llegue a las personas es de crecer como iglesia y de que haya buenas entradas económicas, mi visión se pervirtió. Hoy en día estamos más preocupados por el yo, por el mí, que por el Señor. Por eso oramos porque estos medios de comunicación sean de bendición para usted y usted se encuentre con el Señor y tenga una relación íntima y personal con Él. ¿Qué le estamos pidiendo? Nada, solo escuche la palabra. Modificaron y tergiversaron significados y prácticas. Las falsas religiones del mundo, todas se parecen entre sí. Tienen un Dios, tienen una creación. Si usted va por allá a ciertos judíos, creen en Lilith, la primera esposa de Adán. Creen en la serpiente tortuosa cuando se crea el universo, y creen en una cantidad de cosas, pero siempre hay un Dios. Tienen un Dios, saben que hubo una creación,
que una primera pareja y que hubo la promesa de un hijo, y todas las religiones tienen un diluvio. Todas. ¿Pero de dónde viene? De nuestros inicios, de la Escritura. Una familia divina que consiste en un Dios y jefe supremo. Puede ser un varón o puede ser una hembra, su esposa y su hijo. ¿Y por qué? Porque el plan de Dios de que su hijo viniera al mundo por medio de una mujer era conocido desde los primeros tiempos. Tenemos un Alá y un Mahoma, un Buda, un Krishna. Todos tienen lo mismo, pero ¿de dónde salió eso? De la tergiversación de la mente del hombre ante una verdad. Ante una verdad. Sigamos. ¿Sí me estoy comunicando? ¿O los estoy enredando? No pueden enredarse. Casi todas las religiones paganas. La palabra religión viene del latín que religare o volverse a atar. Atarse a. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación, no es una religión. El evangelio no es una religión. Jesús, nuestro amado Señor, no vino a fundar iglesias. Él vino a darnos la verdad del conocimiento de Dios para que volviésemos al camino. Y cuando el Señor le dice a Pedro en Mateo, nuestros registros bíblicos, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es sobre esta afirmación que estamos teniendo en este momento. Nos vamos a reunir bajo esa confesión y vamos a entender. Por eso el Señor Jesús dice, cuando se va y comisiona a los discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya lo hemos dicho, ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo son nombres. ¿Qué es lo que representa eso que el Señor Jesús dijo? Es la enseñanza que Él dejó. Casi todas las religiones paganas realizan sacrificios a un dios o a dioses. Ahí ve usted los aztecas, los incas. Usted ve películas de que sacrificaban niños a Moloch. Siempre había un sacrificio. Todas las religiones paganas realizan sacrificios a un dios o dioses. Hoy en día hasta no matan una persona ni un animal, pero tienen el incienso. ¿Qué representa? El incienso representa esa fragancia que sube ante el Dios que ellos creen. Y normalmente estos sacrificios se queman con fuego en un altar, y el humo eleva hacia los dioses que viven en o justo encima de ese altar. ¿Me estoy comunicando? Cada persona viene, hace su sacrificio y le dice: mira, quiero aplacar tu ira, huele esto. ¿Y eso es lo que trae el pueblo de Israel en la cabeza? Es lo que trae el pueblo de Israel en la cabeza. Y el Señor les tiene que cuadrar esto a ellos. Y ya lo vamos a mirar. Todas las religiones ofrecen sacrificios, todos hacen un saumerio que suba, y todos dicen: nuestro Dios, ojalá huela esto para que aplaque su ira, porque el Dios de las religiones está muy bravo. Y muchos cristianos, mejor, muchos de los judíos decían: vamos a ofrecer esto para que Dios nos dé su favor. Así no es. O yo voy a orar y voy a hacer esto para que el Señor me bendiga. ¿De dónde sacó usted eso? De una mala información. Ya estamos bendecidos. El Señor lo que quiere con nosotros es comunión. ¿Los estoy confundiendo? Dios no necesita que tú ores para Él darte algo, pero por medio de la oración te lleva a que tú tengas una relación con Él y entiendas el significado de las cosas. Es muy importante. Todos los elementos de las prácticas de adoración paganas eran simplemente versiones altamente corrompidas de la original y verdadera adoración al Padre. ¿Dios quiere que sus hijos estén bien?
Amén. ¿Dios quiere bendecir la iglesia? Amén. La Biblia dice que el predicador debe vivir de las ofrendas. Pero eso no representa a ese enriquecimiento donde se cierra el corazón y no se ayuda al necesitado dentro de la comunidad. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Hay que entender la verdad del evangelio. Porque el Señor Jesús vino a enseñarnos eso. Él recibía ofrendas. ¿Y quiénes eran las que más ofrendaban al ministerio de él? Mujeres. Las mujeres, como decimos nosotros, se metían la mano al drill y lo bendecían. Y él le dijo a uno de sus discípulos llamado Judas, que era Iscar, que cogiera el dinero y lo repartiera a los pobres en las necesidades que se fueran encontrando. Se suplía para el ministerio y se daba a los pobres. Por eso es que cuando la mujer viene con el alabastro o con el tarrito de perfume, que costaba un billete, Judas inmediatamente dijo: eso se puede vender y darlo a los pobres. Y la misma escritura dice que no lo decía por el amor a los pobres, sino porque él sustraía de la bolsa. Así es que el evangelio es una bendición, las donaciones son una bendición, pero hay que saber qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces estamos construyéndole los imperios a los otros Nimrod, y es un lío y es un problema. Con esto no estoy diciendo que acorte su mano para bendecir la iglesia, no, sino que vamos a aprender cómo es que son las cosas. Todos los elementos de las prácticas de adoración paganas eran simplemente versiones corrompidas de lo que Dios había hecho. Lo que vemos que Dios hace con Moisés, con Israel y la ley, es restablecer. El Señor primero nos redime, nos salva, nos saca de la esclavitud, y después de que nos saca, nos dice: hijos, ahora vamos a hacer esto. La adoración conmigo es así, porque ustedes se diferencian del resto. Usted no le haga mal a nadie, dice la religión, y ahí usted cumple con todo. El Señor dice: no, usted tiene que amar y tiene que dolerse conforme el Señor Jesús enseñó. Y ese predicamento está en nuestros labios, pero yo solo ayudo en mi casa, de ahí para allá, que se frieguen. El evangelio no es eso. Me gusta una canción de Vicosí que dice: el evangelio no se trata de gastar saliva. Si ves un enfermo de SIDA, dale un abrazo, ayúdalo. Si ves una persona desconsolada, sufriendo, tu prioridad es esa. Pero hay veces mi prioridad es estas cosas que tengo que hacer. Sabes que cuando tú te metes en tu prioridad, Dios te deja en tu prioridad. Pero cuando tú pones a Dios como tu prioridad, pues Él se va a ocupar de las cosas que tú necesitas. Eso es legítimo. Mientras tú estás ocupado en lo tuyo, pues ¿para qué Dios se va a ocupar de eso? Te deja ir. Y luego cuando viene la pérdida, es que ¿qué pasó, Señor? Pues entréguele las cosas a Él. Todo se le entrega al Señor. El Señor cambia, el Señor transforma, el Señor bendice. Lo que vimos que Dios hace con Moisés, el Señor llama a Moisés y le dice: venga para acá, Moisés. Permití que usted creciera en la casa del faraón. Permití que usted estudiara. Fui yo el que lo mandé allá. Yo puse gracia en su rostro para que no lo mandaran. Y lo mandé allá. Para que usted estudiara, aprendiera leyes, fuera muy inteligente, porque lo tengo preparado para una labor. Y es ir a sacar el pueblo. Y a medida que va sacando el pueblo, necesito que usted escriba lo que va a suceder. Amén. Eso enseña la Biblia. Entonces, con Moisés, Israel y la ley es restablecer su sistema de justicia y adoración. La gente, cuando lee la Biblia de una manera que no tiene la sabiduría del Señor, pues lógico que va a haber un problema, una confusión. Todos son malos. Todos son malos. Si yo voy a la Biblia y me pongo a mirar al rey David y al rey Saúl, para mí
Saúl es mejor que David. Para mí, en mis ojos humanos. Saúl es misericordioso, le perdona la vida a un rey. Saúl no anda metido en tantos problemas. Saúl tiene una mujer. Pero si, ojo con lo que estoy hablando, es un ejemplo. Pero si voy a mirar con mi perspectiva humana, David es un adúltero, es un sanguinario, es un tipo que no perdona. Es malísimo ese tipo, pero malo, de lo más malo que hay. Y ahora vienen ustedes y me dicen que el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es eso? Pero es mi perspectiva. Necesito la dirección de Dios para entender la Biblia. La necesito. ¿Estamos, mis hermanos? Necesitamos la ayuda del Espíritu del Señor. Así que Dios está limpiando y restableciendo la adoración y doctrina apropiada y verdadera. Escúcheme, ¿qué es lo que pasa? Dios toma a las personas y las culturas tal como son y usa elementos comunes de la cultura con los que están familiarizados como herramientas de aprendizaje. Que me explico para no ser tan confuso. El Señor se iba al campo y veía a un campesino con su asadón, le dice: mire, así como el asadón hace esto, va a pasar esto. Y si usted abre el surco para sembrar, pues él se fue a un pueblo agrícola, y por eso sus enseñanzas son agrícolas. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, entonces vienen sus enseñanzas. Si fuera todo el pueblo de mecánicos, pues el Señor les habla de la grasa, del tornillo, de una cosa. Y el Señor les enseña, y como hay pescadores, pues el Señor también les habla de los peces, del medio ambiente, del medio ambiente. Vuelvo otra vez, Dios toma a las personas y las culturas tal como son, tal como son. He visto predicadores que van con una buena intención a evangelizar ciertas comunidades y lo que hacen es una desgracia. Supe de por allá, creo que son los Emberas, los de Cauca. Ellos utilizan una falda. Y el predicador fue y les dijo: la falda no es del hombre, es de la mujer. El varón vestirá traje de varón. Y dividió la comunidad con eso. Al Señor, ¿qué le interesa eso? Nuestro trabajo es llegar al corazón del hombre. Ya si Dios lo convence, pues ellos verán qué hacen. Yo tengo que llegar es con el mensaje a esa comunidad de que Cristo vino a salvar a los pecadores. Dios toma a las personas y culturas tal como son y usa elementos comunes de la cultura con los que están familiarizados como herramientas de aprendizaje y de ilustraciones de su gran plan. Los hebreos en la época de Moisés se imaginaban a Dios de la misma manera. Ellos veían a Dios como un hombre. Así se lo imaginaban, como su merced se lo imagina, ¿cierto? Algunos ven un ancianito sentado en una silla de barba blanca, porque la Biblia dice que el Señor es el anciano de días. Pero yo tengo que entender el lenguaje, y para eso necesito que me lo expliquen. Y que su hijo está sentado a la derecha y el Espíritu Santo está sentado a la izquierda. ¿Pero de dónde sacamos eso? No es que la Biblia lo dice, ¿literalizamos? Debo entender que la Biblia también es un libro que contiene poesía en su literatura, apocalíptica, prosa. Debo entender este libro. Los hebreos en la época de Moisés se imaginaban a Dios de la misma manera, como un hombre. Era un Dios que en la mente de los hebreos, por eso yo tengo que entender qué es lo que pasa en el texto. Dios hablaba, caminaba, si hacían algo chévere el Señor saltaba alegre y les decía eso. Ellos se lo imaginaban así. Ahora, para nosotros, para que usted no tenga un complique en su mente, Dios, dice Juan capítulo 1, el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. O sea, tú necesitas la imagen de Dios en tu vida. Tienes una persona, el Señor Jesús. Amén. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Entonces sí te puedes imaginar al hombre, pero Jesús perfecto, al que hizo todo. Sigamos. Era un Dios que en la mente de los hebreos hablaba, caminaba,
saltaba de alegría. Por eso el nombre de Jehová. El nombre de Jehová significa varón de guerra. Y Jehová sacaba la espada y a la batalla mis valientes y él peleaba las batallas por ellos. Así se lo imaginaban. Y entonces cuando hacían los sacrificios, veían que el Señor olía. Y él decía, rico, huele rico, olor fragante. Olía el fragante aroma del incienso y el humo de los holocaustos. Y se necesita mucho tiempo para entender, y hay que estudiar mientras Dios nos dé vida, quién es Dios. Lo primero que su merced debe tener en su mente, en su corazón, es que Dios Padre es alguien que nos atrae y nos aterra. No lo entiendo. Pero como no lo entiendo, tengo un mediador. ¿Quién es? Señor Jesús, ayúdame. Su merced le puede decir al Padre que estoy pidiendo esto. Y ahí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, encaminando mi mente y mi corazón para que no sea altanero, para que me encierre a Dios en mi mano. Es que si hago esto, Dios me tiene que dar. ¿De dónde sacó eso? ¿Sabe usted? Bueno, de pronto la tecnología nos ayuda. Vaya y haga un viajecito saliendo de la Tierra, mire los diferentes planetas, ¿sí? Mire el universo. Y después de este universo hay otro universo. Y viene el multiverso. Muchísimos universos. Es algo que no imaginamos. Y ahora todo eso Dios lo tiene en su mano. ¿Cómo se imagina usted a Dios? En la inmensidad tan tremenda de Él. ¿Cómo? Por eso mi mente se sujeta, quédese quietico y ore por medio de su Salvador. Y no crea que las palabras de Dios son juego. No lo crea. Porque en su momento Dios dice, jugaste. Lo hemos dicho, cuando nosotros tomamos la medicina, un jarabe, y el médico dice, no le eche agua, el jarabe es puro. Va y le agrega agua, hace el jarabe inocuo. O sea, ya no funciona de la misma manera. Y cuando comenzamos a jugar con la escritura, ya no te va a funcionar de la manera que te tiene que funcionar, porque tú hiciste lo mismo que hicieron en Babel. Se necesita mucho tiempo para entender. El Señor ha utilizado nuestro entorno y prácticas familiares. El Señor utilizó a nuestros padres para llevarnos a la iglesia, en mi caso. En la ignorancia de ella, pero me llevó a la iglesia. Allá aprendí himnos, coros, lo que tú quieras. Pasaron los años, entré en mi rebeldía, y en medio de mi rebeldía el Señor viene y me visita y me dice, ya corriste por las laderas como una cabrita, casi te desbocas por allá, pero ya ven para acá. Y comienza su trabajo en mi vida. Lo mismo pasa en sus familias, ¿no? El Señor coge cualquier persona de tu casa, la transforma y les dice, aquí estoy yo. Aquí sigo estando yo. El Señor ha utilizado nuestro entorno y prácticas familiares. Sus principios y propósitos son perfectos, nunca han cambiado, pero se han transformado. Ya llegó al final del sacrificio de animales y granos para lograr la paz con Dios. En esto se transformó el sacrificio de Cristo. Antes llevaban trigo, harina y todo lo quemaban, y llevaban animalitos y los quemaban, y eso subía ante Dios como incienso grato, que era lo que hablamos el miércoles pasado. Su merced, cuando le va a cantar al Señor, ya ensayó desde su casa y tiene esa actitud de venir a cantarle a Él. Esa actitud la trae. Eso es un verdadero adorador. No es el que se para acá, cierra sus ojos y canta y dice, ay, me sentí tan chévere, bendito mi Dios. Pero usted tiene que aprender a tener una vida de adoración en el Señor. Lo decíamos el miércoles pasado, ¿a qué hueles? ¿A qué hueles? ¿A circunstancias y problemas o hueles a la fragancia de Cristo? ¿A qué olemos? Por favor. Les decía que
En Levítico tú vas a encontrar una cantidad de sacrificios, yo lo sinteticé y te lo voy a mostrar en esta mañana. Ejemplo, hay una ofrenda de paz, hay una ofrenda vegetal, hay una ofrenda por el pecado, hay otra ofrenda por la culpa y hay un holocausto. Eso está en Levítico capítulo 1 hasta... Su merced se pone a estudiarlo y va a encontrar eso. Yo se lo resumo. Ya sé de qué trata Levítico. No, denle una miradita también, denle una miradita porque hay muchas leyes ahí. Ofrenda de paz. Cuando tú te sentías mal con Dios, ibas al altar y le decías al sacerdote: mire, lo que pasa es que yo cometí un error y quiero tener paz con Dios, entonces aquí traigo esta ofrenda para que la presente al Señor porque quiero tener paz. Habían personas que cometieron pecado y llevaban también su animalito y decían: mire, yo quiero sacrificar esto porque me duele haber ofendido al Señor. Pero la gente se le olvidó de que el corazón tenía que ir con el animalito. Si usted iba a sacrificar el animalito, su corazón iba con el animalito. Les he dicho, si ustedes tienen mascota, ustedes cometieron un error y el Señor dice: tráigame ese perro, ese lorito, la mascota que ustedes tengan, el gato. Ay, pero es que yo lo amo mucho ese animalito. Sí, sacrifíquemelo para que usted entienda el dolor. No le voy a quitar la vida a usted, pero se la vamos a quitar a este animalito. ¿No les parece injusto matar el animalito? Sí, entonces ¿para qué comete el pecado? Y la idea era que su corazón lo entendiera. Dios mío, esta ovejita. Pero el pueblo, ¿a qué se dedicó? A lo sanguinario, a matar los animales. Y el Señor dice: estoy cansado de lo que ustedes hacen. Ustedes no entienden nada. Estoy cansado de que vengan a culto y estén amargados, llenos de amargura, y usted cree que porque se arrodilló y cantó. No, usted no me entiende. Lo que yo quiero es otra cosa de usted. Y voy a trabajar en su mente y voy a trabajar en su corazón hasta que usted lo entienda, para que tenga paz. No son sacrificios. Hebreos 9:11 al 14. Alguien que lo tenga lo vamos a leer, por favor. Sí, mi hermano. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que así sirváis al Dios vivo. Amén. Un ejemplo chiquito. La persona cometía su pecado, cometía su error y llevaba el animalito. Después de que cortaban el animal, sangraba y lo presentaban delante de Dios, el sacerdote le decía: ya está hecha la ofrenda, váyase tranquilo. Y él decía: uy, bueno, Dios, gracias. Si eso hacían estos animalitos, y dice también nuestro texto que el sacerdote tenía que venir todos los años, y cuando ya era viejito y se moría tenía que venir otro sacerdote, y ya era viejito y tenía que venir otro sacerdote, y así cada vez ese cambio de sacerdotes. Dice: mire, el Señor Jesús fue la ofrenda, Él entregó su vida por ustedes. Aparte de eso, Él no solo es la ofrenda, sino el sacerdote, y como Él es sumo sacerdote, Él entró al lugar santísimo y está sentado allá a la diestra del Padre, diciéndole al Padre: mira mis heridas, Padre, mira mi dolor, mira mi frente con la corona de espinas. Yo pagué por él, yo fui la ofrenda de él, así es que voy a estar aquí en el lugar santísimo intercediendo por ellos, y nadie me va a sacar de la presencia del Padre. Eso es lo que está diciendo. Ahora, si la sangre de unos animalitos cubría esa falta, ¿cuánto más la sangre de nuestro amado Señor Jesús no nos limpiará? No de la carne, sino de nuestras conciencias. Ahí es donde está su lucha.
Ahí es donde está su enemigo. En esa conciencia que viene cada rato y lo golpea. Y le dice, pero es que usted hizo lo malo, acuérdese de esto. Y cuando su carne siente la vibración de las pasiones de aquellas cosas que hizo mal, el Espíritu del Señor le dice, usted ya fue perdonado. No traigáis a la memoria las cosas viejas. He aquí todas pasaron, son hechas nuevas. No me traigan a la memoria eso, porque Cristo Jesús limpió su conciencia. Pero como tú no quieres entrar a la palabra, pero como tú no quieres entrar a donde el Señor te dice, ahí está tu lucha. ¿Por qué te acuerdas de eso? La Biblia dice que el Señor toma tus pecados y los arroja a lo profundo del mar. Escuché la ilustración de un pastor que alguien vino a sacarle a la luz un pecado. Le dijo, oiga, yo no sabía que usted era buzo. Buzo de esos que están en el agua, ¿no? No buzo de los que nos colocamos. Yo no sabía que usted era buzo. Y él le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque hasta donde yo sé, mis pecados están en el fondo del mar. Aparte de eso, Dios sufre de amnesia voluntaria. Dios no se acuerda de las cosas malas que hice. Ahora, el problema es usted por qué se vive acordando de eso. Porque no se llena de la palabra de Dios. El Señor Jesús vino, Él fue la ofrenda de la paz. Yo estaba enemistado con Dios y Él vino y dio su vida por mí. Él es la ofrenda de mi paz. ¿Cuál es su ofrenda de paz, James? ¿Cuál es la ofrenda de paz de ustedes? El Señor Jesús. ¿Cuál es la ofrenda por el pecado? La vida del Señor Jesús. ¿Cuál es la ofrenda por su culpa? El Señor Jesús. Holocausto es cuando se tomaba la víctima y se quemaba todo y subía el humo hacia la presencia de Dios. Recuerden el lenguaje figurado de lo que estamos hablando. Todo está cumplido en el Señor, pero no para mi desobediencia, sino para que sea enriquecido en el conocimiento de Él. El triste problema de nuestra mente carnal es como ya todo lo tengo en Él, voy a hacer lo que yo quiera. No he entendido y utilizo el nombre de Él de una manera que no debo utilizarlo. Pero hay algo más que debemos entender, y es que en estos sacrificios siempre está involucrado el fuego, ya que se tratan de ofrendas presentadas sobre un altar. Esto nos enseña que nuestros actos, nuestras ofrendas deben tener ese fuego que sale del alma, esa pasión que consume. Esto lo hago por puro amor. ¿Ha hecho usted algo así? Que usted siente, es que cuando usted hace las cosas con amor, usted siente, yo no sé, como si lo acostaran en un colchoncito de plumas, de algodón. Usted siente una paz tan impresionante cuando hace las cosas por amor. Y así debemos hacerlas por el Señor. Cuando un hijo está enfermo, uno va a conejar a y se lo da y uno espera la reacción, ¿no? Espera la reacción. Todo lo repito y no se les olvide. Estos sacrificios están siempre involucrado el fuego, ya que se trata de ofrendas presentadas en el altar. Esto nos enseña que nuestros actos, nuestras ofrendas deben tener el fuego que sale del corazón. No le presenten nada al Señor sin amor, sin pasión. Cuando vamos a predicar el evangelio a una persona, que llevamos el corazón, la llama encendida. Yo que voy por allá, bueno, vamos a ver qué me sale. No, la llama encendida en el corazón. No se les olvide, hermanos, tenemos que ser cada día mejores. Por eso la ofrenda de Abel es más excelente que la de Caín. Porque ¿qué va con él? El fuego. Voy para donde mi Señor, voy para la iglesia, voy a buscar de Él, voy a compartir con esta persona la alegría. Primero a los Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Toda ofrenda debe tener ese fuego que sale del alma, un corazón entregado. Todo lo que hagamos de palabra o de obra tiene que ser con amor. ¿Qué dice primero a los Corintios? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Usted a quién se le debe? ¿A quién se le debe? ¿A usted a quién le debe su vida? El Señor Jesús. Ojo, ojo, hermanos, ojo. Su vida y su cuerpo le pertenecen a Él. Usted no puede hacer lo que bien le parece. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y en el templo, en el tabernáculo, había un altar de incienso, había una lámpara encendida y había un pan de la proposición. ¿Eso está en usted? ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, mis hermanos. Todos sus ojos en 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya lo dijimos. ¿Lo ignora? Parece que sí, ¿cierto? Parece que sí lo olvidamos. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que su cuerpo no es suyo. Usted no puede hacer lo que usted quiera, porque hemos sido comprados por precio. El precio de una vida, la vida del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que tú le das al Señor, Él ya te lo dio a ti. ¿Por qué crees que eso es tuyo? Te da la fuerza para que hagas las cosas. Dios nos dio boca y nos dijo canten. Él nunca nos pide algo que nunca nos ha dado, jamás. Lo que ya nos dio es lo que Él nos pide. Así es que la llama en nuestro corazón debe estar encendida para Él. De ahora en adelante, mi oración no puede ser una carga, y aunque tenga, el anhelo de mi corazón es que Él me escuche. Si va con ese fuego. A veces hablamos de la ofrenda de Abel. ¿Qué era lo que tenía ese muchacho en el corazón? ¿Qué era lo que tenía? Ese fuego, ese amor hacia Dios. Eso nunca lo debemos perder. Y esto es fruto para los redimidos, para tener un claro conocimiento. Me expliqué de cómo tienes que hacer las cosas con el Señor. Con amor y con fuego. Con fuego, con devoción. Señor, es para ti. Es para ti. Es para ti. Y escúchenme, si Jehová va a comunicarse con la humanidad, siempre va a tener que simplificarlo y usar términos con los que el hombre pueda identificarse y entender. El Señor le dice a Job: te llamo cuando estás tranquilo, cuando tienes tu bendición económica y no me escuchas. Te hablo y te digo, ven hijo, compartamos. No me escuchas. ¿Ahora qué tengo que hacer? Permitir que el mal llegue a tu casa. No te vas a perder. Y te voy a llevar a una clínica. Y te voy a encerrar allá unos días. Y ahí sí entenderás que sí hay tiempo para mí. Y es lo que nosotros debemos entender. Siempre. Yo he pasado por circunstancias de ver a mi nieta metida en una clínica y a su mamá llorando porque el día domingo ella quería estar en la iglesia adorando al Señor, cantándole, pero tiene que estar en la clínica. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Dónde está? Sinvergüenza. ¿Qué espera otra? Porque me quiere traer la carga nuevamente.
Ya tome decisión y busque del Señor. Cuando están en la clínica, cuando están en los problemas, ay, sí, todo el mundo llora, yo quiero estar en la iglesia, extraño la comunión con el Señor. Y cuando está teniendo la oportunidad, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Yo no estoy jugando, hermanos. Todo esto es del Señor para edificación de nuestras vidas. Es que el hermano se para allá a echar vaina. No, les he dicho, lean la Biblia, Proverbios 1 y 2, y díganme si les estoy mintiendo. ¿Por qué no escuchan la voz del Señor cuando nos está hablando? ¿Por qué creo que todo es juego? ¿Por qué? Debemos ser como las vírgenes sensatas que llenaron su lámpara de aceite, porque el Señor dice: vendrá el día de la oscuridad, cuando ya viene el esposo, y las que no se apercibieron le dirán a las otras: ayúdennos, y ellas van a decir: no podemos, porque se nos escasea nuestro. Hay que ponerle cuidado a lo que el Señor nos habla. Bienaventurados los que escogen estar en la casa del Señor buscando de Él. Bienaventurados somos. Cuando le venga el desánimo, diga: desánimo, usted no me ayuda para nada. Yo necesito al Señor. Yo necesito al Señor. Para los que se desaniman porque hacen X o Y circunstancia, en la iglesia anterior donde predicaba, donde pastoreaba, tenía un músico, baterista. Y el muchacho me tenía la maña de todos los sábados se me enfiestaba. Entonces los ancianos de la iglesia, que eran muy sabios, decían: no, siéntelo y siéntelo y siéntelo. Y él así siguió. Y un día, hablando con el Señor me dijo: ¿me haces un favor? Y me le vas a decir esto. Y tomé al muchacho. Llegó ese domingo en Guayabao, en la misma, ya tengo que sentarme, no pasa nada. Iba a la iglesia porque la mamá era viejita, iba a acompañarla. Me hace un favor y pasa a tocar la batería. Hoy tiene la excusa de parte del Señor, pero si usted persiste en lo mismo, el Señor lo va a reprender duramente. Pero usted no me puede dejar el instrumento ahí. ¿Qué pasó con el muchacho? Dejó de enfiestarse los sábados y comenzó su vida con el Señor. Hoy en día es un pastor en Kennedy y tiene una iglesia grande. Y cada vez que me lo encuentro me dice: nunca he entendido esa gracia del Señor, si no es porque me coge y me frena. Y es una bendición, es una bendición. Así es que no tome la palabra como si yo quisiera darles algo malo a ustedes, no, sino para que su merced tenga en cuenta que Dios merece respeto. Y si no, no utilice el Padre Nuestro, donde usted dice: santificado sea tu nombre. ¿Y por medio de quién santifica el nombre de Dios? ¿De ustedes? No utilice esa expresión, porque usted está haciendo quedar en vergüenza el nombre de Dios. Hijo consentido, ¿qué dice la Escritura? Amén, es vergüenza, es vergüenza. Con esto cierro, y ya en nuestra próxima enseñanza seguimos con la vista, para luego resumir todo y mirar las intenciones de mi mente, de mi corazón, frente a lo que veo, frente a lo que percibo, y cuál es mi actitud delante del Señor. Cierren sus ojitos, mis hermanos. Amado Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, mi Jesús. Al estudiar las ofrendas y al mirar todo lo que ha transcurrido a través de la Escritura, mi corazón no tiene otras palabras, Señor, que decirte gracias por habernos amado de tal manera. Es que es impresionante, Señor. Si cometo un pecado, tú me perdonas. Y si algo malo, tú quitas la culpa a través de tu Espíritu. Y si necesito entrar a hablar con el Padre, tú ya abriste la puerta. Todo lo tengo en ti, mi Señor. Mis hermanos también lo tienen todo. Pero
Perdónanos las veces que hemos menospreciado tu palabra. Porque es como el pueblo de Israel cuando dijeron, este maná nos parece fastidioso. O como cuando dijeron, habla tú, Moisés, con el Señor, porque nosotros no queremos estar en presencia de Él. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a que nuestro corazón sea abierto en ti y podamos entender tu maravilloso amor y tu gracia. De mis palabras, Señor, porque soy un pite de nada, te agradezco por la vida de mis hermanos, por sus hijos, Señor, los tienes con vida, por el alimento que pones sobre la mesa de ellos, Señor. No dejas, Señor, que ellos se acuesten con hambre. Es más, cuando salen a sus quehaceres, tú les guardas la vida. Tú envías tus ángeles a que acampen alrededor nuestro, nos guardas, nos defienden. Gracias, Señor, porque muchas veces desconocemos esa bondad tan infinita que tú tienes para con nosotros. Y aunque hay circunstancias y hay dificultades, sabemos que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás, que es tu grande amor. Señor, danos la vida, la fuerza, la fortaleza en nuestros cuerpos, Señor, para que cada vez que haya una reunión de exaltar tu nombre, todos estemos, Señor, dinámicos, llenos de tu poder, llenos de tu gracia. Gracias porque nos tienes todavía caminando aquí en esta tierra, Señor. Hoy nos regalas lluvia, mañana nos regalas sol, pero igual todos los días son hermosos en tu mano. Gracias por la naranja, la manzana, el banano, el pan que llega a nuestra mesa, Señor. Gracias por ello. Gracias porque aún, Señor, podemos degustarlo, comerlo, nutre nuestro cuerpo. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces, esa maravillosa bondad que muestras para con nosotros. ¿Cuántos no han luchado y sufrido porque de pronto el trabajo, que de pronto la situación, que de pronto la circunstancia, y tú dices, ya descansen, todo está en mis manos? Algunos están luchando por la economía y lo que tú quieres es que nosotros miremos, porque como te hemos dicho que no queremos persistir más en estas cosas que hicimos antes, por favor, danos la visión, porque tu palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Y nosotros queremos trabajar y bendecir a los demás, Señor. Ayúdanos cada día, fortalécenos. Aquellas personas que son el sostén, el sustento nuestro, suplico tu bendición para ellos, Señor. Dales esa bendición en sus cuerpos, en su mente, en su corazón, Señor amado. Gracias, Padre bendito, porque tú eres quien tienes cuidado de nosotros. Tú fuiste el que dijiste que nacíamos por el vientre de nuestra madre. Nos trajiste a la vida. Y acá estamos, Señor. Y hasta el día de hoy nos has cuidado y sabemos que seguirás cuidándonos, Señor. Gracias por todas las bendiciones que estableces para nuestras vidas y para nuestros corazones. Gracias por los hermanos que nos siguen a través de las redes. Bendecimos sus vidas, sus corazones. Gracias, amado Dios, siempre con la bendición sacerdotal tuya que damos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa sobre nuestras vidas. Muchas gracias, mi Señor y mi Dios.